Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Marcos 12:30, por favor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quiero compartir con ustedes que cuando yo llegué al conocimiento de la palabra de Dios, me invitaron a congregarme allá en Exahualcóyotl, y me fui y me congregué. Pero desafortunadamente, desafortunadamente desde el día que llegué yo a esa congregación, empecé a padecer pues situaciones, ¿no?, de que me juzgaban mucho, porque pues yo trabajé un tiempo con los grupos musicales del mundo, de bailes y eso, y pues llevaba mi pelo largo, mi vestimenta era pues de un muchacho. Imagínese usted, un muchacho de 16 a 17 años en ese tiempo. Pero me convertí a Jesucristo y como a los 2 años se me invitó, ya el pastor, sabiendo que yo era músico profesional, me invitó a participar tocando, a hacer un grupo. Hicimos un grupo, pero tocaba yo la batería en ese grupo. Ya después me puso el pastor a dirigir alabanza. Y recuerdo ese día, porque para mí fue muy memorable, que me puso a dirigir las alabanzas. Agarré la guitarra. Yo cuando tocaba la guitarra, la tocaba ya sentadito, así tenían costumbre en ese lugar. Los músicos estaban allá abajo, no podía subir nadie, estaba muy prohibido que subieran cualquiera, solamente los ministros son los que subían, y los músicos nos tenían allá abajo. Ahí está la batería, la guitarra, el bajo, y esa ocasión estaba el púlpito abajo, como lo tenemos ahora en sus tiempos, y estando el púlpito abajo, me dijo el pastor, dirige la alabanza. Pues, ¿cómo le iba a hacer? No había quien tocara la guitarra. Yo solito me acoplaba y me acomodaba bien a tocar la guitarra. Me colgué la guitarra y me puse a tocar la guitarra. Y me acuerdo que estaba tocando ese coro: viene ya, mi Jesús viene ya. Pero yo desde los 8 años de edad empecé a tocar la guitarra. Y según cuenta mi mamá, que desde el vientre yo le daba mucha lata, me movía mucho. Cuando yo nací, cuenta mi mamá, que escuchaba yo música y me movía. Entonces, no hago el cuento más largo, cuando yo empecé a dirigir ese coro, viene ya, empecé a estar así, viene ya, y mover el pie. Terminé de la alabanza y al siguiente servicio me llama mi pastor y me dice: te vas a disciplina. ¿Pero qué hice? Te vas a disciplina. Porque por tu culpa una familia se fue de la iglesia. ¿Pero yo qué hice? Dice: porque estás allá arriba cantándole al Señor y bailando con tu piecito. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Y me disciplinaron por eso. Después de que pasó mi disciplina, me volvieron a pasar a dirigir la alabanza, porque tenía yo la grande bendición de que siempre que dirigía alabanza, la presencia del Señor se manifestaba. Y me volvieron a pasar. Y yo le dije al pastor: es que no puedo pasar, porque estoy en disciplina. No, ya te la levanté, ya pasa. Es que no puedo pasar, ¿por qué? Porque no puedo tocar la guitarra como muerto o como momia. No puedo hacerlo. Pues a ver cómo le haces, pero no quiero ni que te salgas del púlpito de abajo, ni quiero que te muevas en lo absoluto. Le digo: discúlpeme, pero no puedo. Entonces, a disciplina por desobediente. Y otra vez me pusieron a disciplina. Con el tiempo, pues yo decidí mejor no dirigir la alabanza, hasta que el pastor un día dijo: bueno, dirige la alabanza como quieras. Eres rebelde, no obedeces. Le digo: pero es que yo no encuentro rebeldía. Si quiere, vuélvame a disciplinar, pero es que yo no encuentro rebeldía. Estoy marcando los tiempos con el pie. Bueno, a través del tiempo, yo me sentí un poquito frustrado. Hasta que por el año más o menos del 79, en el 80, fui a una convención donde me topé con un grupo, que le mando saludos a Sergio Moreno de la Tierra Prometida. Cuando me topé con ese grupo, yo estando desalentado al pensar de que dije: pues, ¿qué hago yo en las iglesias, en las congregaciones evangélicas? No tengo qué hacer. Yo siempre he sido una persona muy alegre,
una persona expresiva. A pesar de que en la vida me ha llovido sobre mojado, siempre he tenido la facultad de ser alegre, de sonreír y andar casi siempre con una sonrisa y estar movido. Yo no puedo estar quieto. Entonces, cuando conocí a Sergio Moreno y la Tierra Prometida, que le mando un saludo, me motivó mucho al ver que Sergio Moreno cantaba unas canciones para el Señor, unas alabanzas muy alegres, y Sergio se movía. Y hasta que Sergio, una ocasión que lo topé y le dije, oye, ¿y a ti no te disciplinan por moverte? No. Y él me empezó a explicar, mira, es que la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dije, caray. Entonces ahí me empecé a interesar por estudiar. Pero el tema que hoy les traigo es un poquito muy fuerte para algunos y para otros de mucha bendición. El tema de hoy se llama Dios y las emociones. Dios y las emociones. Bueno, ya que les compartí mis primeras disciplinas, mis primeras experiencias, quiero compartirles ahora acerca de lo que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Del latín, empecé yo a indagar y investigar, del latín la palabra emovere. Escuche bien lo que son las emociones. Es el impulso que induce a la acción. Esas son las emociones. El impulso que induce a la acción. Otra, la emoción es una reacción de nuestro cuerpo que nos impulsa a actuar de determinada manera. Entonces, mire, mucho tiempo, yo me acuerdo cuando también ya salí a predicar, fuimos a predicar ahí al estado de Morelos, y estábamos, mi grupo en ese tiempo se llamaba Buenas Nuevas, y todos los jóvenes estábamos ahí a la hora de la comida, que nos invitaron a comer antes de la campaña para tocar en esa campaña, ¿verdad? Cuando de repente uno de los muchachos empezó a reírse, y a mí me dio también mucha risa, y terminamos todos riéndonos a carcajadas. Se acerca el pastor y nos dice, ¡cállense! La risa es del diablo, no se rían. Pues más que regañados, nos sentimos espantados, porque pues nunca habíamos visto al diablo reír. El pastor yo creo que sí lo había visto, porque dijo que la risa era del diablo. Y pues los muchachos, ya cuando se fue el pastor, pues nos seguimos riendo, porque dijimos, ¿cómo va a ser la risa del diablo? Y a través de mi experiencia que tuve en los inicios, me topé con muchos pastores. A ver, que usted va a predicar, ¿verdad? Sí, solo le pido un favor, que no se mueva del púlpito. Bueno, en una ocasión allá por Veracruz, allá lejos, no les voy a decir el lugar porque como me ven algunos, allá lejos, como yo no puedo estar en el púlpito, yo a veces prefiero que no haya púlpito, prefiero predicar sin púlpito porque no me puedo estar en un lugar quieto. El pastor le dijo a su líder, en forma de broma o serio, no sé, le dijo, va a predicar el hermano Montoya, tráete unos clavos y un martillo para que lo claves, que no se mueva de ahí. Y yo escuché cuando el líder dijo, oye, riéndose, que vamos a clavar al hermano Montoya para que no se mueva. Le digo, oiga, pero tenga cuidado cómo me va a clavar al púlpito, porque si me clava de los pies voy a estarme moviendo así, voy a estar moviendo así. Entonces, mire, esto parece que es broma, pero a través de mi mover en mi ministerio, que anduve de evangelista, que anduve predicando en otras congregaciones, que Dios les bendiga, hubo congregaciones en las cuales sí les molestaba que yo me riera, sí les molestaba que yo me moviera, mayormente que me bajara, mayormente que a veces acostumbro a predicar casi entre las personas, les molestaba. Y yo empecé a estudiar acerca de esto de las emociones. Dije, Señor, ¿cómo eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Quién eres? ¿Y qué cree? Nació hace mucho tiempo el hablar de Dios y las emociones. No lo había hecho hasta ahora, pero quise indagar acerca de lo que son las emociones. Y ya hay mucho que hablar acerca de las emociones. En primer lugar, tenemos que entender que Dios nos creó a nosotros siendo gente emotiva. Tenemos emociones, ¿sí? Porque, le vuelvo a repetir, las emociones de latín es el impulso que induce a la persona a la acción. Una emoción me induce a mí a tener una acción. Si yo veo algo gracioso, la acción va a ser reír. Si yo veo algo tierno, la acción va a ser enternecerme, sentir. O sea, yo siempre he dicho que toda acción tiene su reacción.
Entonces, si seguimos viendo nosotros acerca de las emociones, entendemos que la emoción es una reacción de nuestro cuerpo, o sea, va a reaccionar nuestro cuerpo. Yo les llegué a decir un día a un grupo de personas, ¿cómo quieren que escuche yo música y no me sienta contento o me empiece yo a mover, ¿no? O a sentir alegre? A ver, ¿usted cómo hace un picante? Aquí conocemos unos chilitos pequeñitos que se llama chiltipín. ¿Sí conocen el chiltipín? Y yo les he dicho, a ver, vamos a ver una prueba, vamos a juntarnos, a ver, somos 10. A ver, les voy a dar a cada uno 2 chiltipines, 2 chilitos chiltipines, mastíquelo. Y quiero que se quede sin hacer nada, que su cuerpo se quede estático. Al que gane, le dije en ese tiempo, le voy a dar 50 pesos. Pues nadie pudo, porque el primero mordida que le dio uno, empezó... Esa es una emoción, sentía que el fuego le quemaba. Otro, por más que quiso así, estaba sudando, hasta los lentes le sudaban. Entonces, toda acción todo efecto tiene una acción. Entonces, nuestras emociones es el impulso de nuestro cuerpo tras de alguna acción. Ahora, entendamos, el que nos creó, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Él tiene emociones. Y es lo que quiero que hoy analicemos. Dios tiene emociones. ¿Cómo es entonces que yo, su creación, no puedo tener emociones? Claro que tengo emociones. Y muchos de los creyentes evangélicos o de otras religiones tienen emociones. Lo que pasa es que la mayoría son hipócritas. Dan una cara en el púlpito cuando están con las personas, dan una cara. Digo, yo he escuchado a algunos que quieren ser tan solemnes que se convierten solamente en hipócritas. ¿Por qué? Porque pasan al frente, tienen una voz bien chillona, allá abajo una voz bien chillona, en la calle bien chillona, pero cuando pasan arriba, amados hermanos, que el Señor les bendiga. O sea, pura hipocresía, porque en realidad nosotros debemos de ser como somos. Si el Señor no ha transformado nuestra vida, lógico, por eso dice la Biblia que el árbol por sus frutos es conocido. Si tú no has sido transformado por el poder del Señor y sigues y aparentas que has sido transformado, eres un hipócrita. Entonces, el Señor nos transforma. ¿Y de qué manera nos transforma el Señor? Es lo que quiero que analicemos. Pero hoy vamos a ver acerca de Dios y las emociones. En el Evangelio de Juan, vamos todos al Evangelio de Juan. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, vamos a encontrar algo muy interesante. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, vamos a encontrar en el versículo 35, que dice la bendita palabra de la siguiente manera: Jesús lloró. Todos sabemos que Jesús, cuando fue a visitar a Marta, a María y al difunto que ya estaba sepultado de 4 días, a Lázaro, ¿sí? Sabemos que Jesús, al estar allá afuera y cuando primero enfrentó a María y luego enfrentó a Marta y que se desilusionó y que Jesús se entristeció, podemos ver nosotros que Jesús lloró. Entonces, había un impulso que indujo a una acción. ¿Cuál es el impulso? El impulso era ver la falta de fe de Marta y María. Porque mismo Jesús les dice, no les he dicho, o sea, que en otra ocasión ya les había dicho, no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. No les he dicho. Entonces Marta y María aún cuestionando a Jesús, bueno, sí, Señor, sé que va a vivir. Porque estaba falta de fe, sé que va a vivir allá en el día postrero, va a vivir. Y Jesús lloró ver que sus mejores amigos, los más cercanos a él, los que María hasta se acercaba y dejaba los quehaceres por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo María en ese momento? Después de que conocía mucho de la palabra de Dios, dudó de Jesús. Y por eso Jesús tuvo el impulso de una acción y lloró. Vemos entonces que Jesús lloró. Vamos a Mateo capítulo 26. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 26. Vamos a leer el versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sabía que ya pronto iba a ser apresado, que iba a ser golpeado, torturado hasta llegar a la muerte de cruz.
Y Jesús le pidió a sus apóstoles que oraran con Él, porque Jesús es el ejemplo de la oración. Sabe que todos los que oramos obtenemos fuerzas a través de la oración. Porque el Señor le dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Y qué le pasó a Pedro? Por no orar, todo lo quería arreglar con violencia. ¿Se acuerdan que le cortó la oreja a Melco? Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que por eso el Señor le decía, oren, oren. Ahí vemos que Jesús se entristeció en grande manera. Entonces, tanto vemos como el llorar, el entristecerse, tiene que ver con nuestras emociones. Es normal que una persona, Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo aquí hombre, Jesús lloró, Jesús se entristeció, pero algo más de sus emociones vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a Mateo capítulo 21 y vamos a leer el versículo 12, donde la palabra del Señor nos invita a ver otra de las emociones de Jesucristo. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí nosotros vemos que Jesús se enojó. Y es lo que mucha gente dice, a ver, ¿por qué agarró a chicotazos a la gente si Jesús era muy buena? Bueno, es que la gente no le gusta estudiar, profundizar en la Biblia. La gente toma las cosas a la deriva. Mayormente los que están enojados con Dios le tiran y toman las mayores cosas a la medida. Si ustedes que toman las cosas a la ligera y juzgan a Jesucristo por haber sacado a los mercaderes del templo, leyeran con calma la palabra del Señor, van a entender unos versículos antes que Jesucristo, cuando entró al templo, vio los mercaderes que estaban, los cambistas, porque ellos sacaban mucha ganancia a raíz de los que venían de las provincias a vender, y no les aceptaban la moneda de las otras provincias, sino que tenían que cambiar las monedas para que esas monedas de ahí, de Jerusalén, las aceptaran en los sacrificios. Era pura movida chueca de todos los cambistas. Pero aquí lo importante de lo que estamos hablando es de la emoción que sintió Jesús. ¿Qué fue lo que sintió Jesús antes de sentir enojo? Vamos a ver qué sintió. Sintió el celo de Dios, porque les gritó diciendo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Y empezó a volcar las mesas, empezó a voltear todas las mesas. Entonces, entendamos que lo primero que el Señor sintió fue celo. Y después del celo aplicó el enojo. O sea, que cuando hay enojo por celo, ¿me entiende? Enojo por celo es aplicable mayormente en los asuntos espirituales. Bendito sea el Señor. Entonces, seguimos viendo aquí las emociones de Jesús. Vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a Marcos en su capítulo 3 para que les quede más claro este asunto de que Jesús también se enojó. Marcos capítulo 3 versículos 4 y 5. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Aquí les queda más claro que nuevamente se volvió a enojar Jesús. ¿Por qué se enojó? Por el celo. Miren nada más. Así como en ese tiempo hay mucha gente que prefiere ver a la gente morirse que ayudarle. Prefiere ver a la gente desamparada que ayudarle. Acuérdese que el Señor en otra ocasión también se molestó cuando le pidieron que apoyaran a la obra, y que aquel hombre dijo, no, porque lo único, ¿quién le pidió? Su papá. Oye, hijo mío, ¿me podrías apoyar? Es que tengo necesidad. Y el hijo, ¿qué le dijo? Es que no te puedo apoyar, padre mío, lo único que tengo de dinero es para mi diezmo y no te puedo ayudar. Y el Señor se molestó, hermano.
Ahí estamos viendo nosotros que no se sabe dar las prioridades necesarias. Pero en este caso, hermano, estamos viendo claramente que el Señor se enojó porque preferían ver a una persona sufrir, ¿sí?, que alterar su liturgia religiosa. Yo creo que está captando esto, ¿verdad? Estamos viendo entonces aquí también que Jesús se enojó. Bendito sea su nombre. Vamos a seguir viendo acerca de las emociones de Jesús para que lleguemos a lo que quiero llegar de este hermoso tema. Vamos al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas y ahí en Lucas vamos a ir al capítulo 10 del Evangelio de Lucas y nos vamos a ir al versículo 21 para que entendamos. Fíjense lo que dice aquí la palabra. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Aquí quiero que entendamos un poquito. Ya vimos que Jesús lloró, que Jesús se entristeció, que Jesús se enojó, que Jesús se conmovió, que Jesús se enceló, pero ahora estamos viendo que Jesús se regocijó. Amén. Jesús se regocijó. Fíjese usted, yo les he dicho en otras ocasiones que si Jesucristo viniera ahorita, mucha gente no le aceptaba. ¿Por qué? Porque han hecho de Jesucristo una religión que no es como Jesús quiere que sean las cosas, porque se le desconoce. Mire, yo he topado con cantidad de personas religiosas. ¿Y qué es lo que más se mueve en la gente religiosa? Las apariencias. Las apariencias. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de los religiosos de ese tiempo? ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Por fuera limpiecitos, pero por dentro su corazón lleno de gusanos. Y si usted se da cuenta, nuestro amado Salvador fue atacado siempre por los religiosos. Cuando Jesús en una ocasión se sentó a comer ahí, ¿con quién comía? Pues con la gente del pueblo. ¿Quién se acercó a juzgarlo y a criticarlo? Los religiosos. ¿Qué decían? Mira tu maestro comiendo con publicanos y pecadores. No llegaron a decirle a los religiosos, inclusive, comilón y bebedor de vino. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba sentado esperando a que le sirvieran de comer y llegó una mujer? Y esa mujer empezó a regar un perfume carísimo en sus pies y empezó a secárselos con sus cedejas. Bueno, para que entienda, con su cabellera. ¿Y qué dijo el que lo invitó a la casa? No habló. En la mente dijo, si en verdad fuera profeta, supiera qué clase de persona le está tocando los pies. Oiga, porque a través del tiempo los religiosos se han vuelto bien hipócritas. Dan una cara y en realidad tienen otra forma de ser. Mire, una de las cosas que no podemos soportar y el celo del Señor nos consume es que acá abajo o fuera de la congregación son una cosa. Oiga, le toca dirigir, le toca predicar, le toca esto. Amados hermanos, que el Señor les... ¡Hipócrita! Los religiosos siempre quieren poner cargas sobre la gente, cargas que ellos mismos no pueden llevar. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Mire, cuando nosotros vemos aquí a Jesucristo, vamos a ver la mayor parte de la crítica que Jesús ha tenido a través de los tiempos. Fue criticado por comer con pecadores y publicanos. Fue criticado por sentarse con pecadores y publicanos. Fue criticado por beber vino y comer con pecadores y publicanos.
Fue criticado porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Fue criticado porque sus discípulos no ayunaban como los religiosos. ¿Por qué más no fue criticado? Ahí le va. Fue más criticado cuando Jesucristo hubo algo que se llama en la Biblia la misión de los 70. Agarró Jesucristo y mandó de 2 en 2: vayan y prediquen, echen fuera demonios, sanen enfermos y vayan. Se fueron de 2 en 2. Al regresar, venían bien contentos los discípulos. ¡Ay, Señor! ¿Qué crees, Señor? Que los demonios se nos sujetan. ¿Qué crees, Señor? Que sí sanan los enfermos en tu nombre. Y venían bien contentos. Y ahí encontramos nosotros una palabra excelente. Vamos a ver en primer lugar lo que dice Reina Valera. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó. Pero cuando vamos a la Biblia interlineal, encontramos una palabra muy interesante que se llama agaleao. O sea, en lugar de la palabra regocijo, encontramos del griego original la palabra agaleao. Y cuando nos vamos al Extrón, allá por la página 23, vamos al Extrón, encontramos que la palabra agaleao tiene muchos significados. Y yo quiero leerle algunos de los significados de la palabra agaleao, para que usted entienda que cuando los discípulos le dijeron a Jesús que los demonios se echaban fuera y se sujetaban, que la gente sanaba, Jesús agaleao. Ahora les voy a decir qué significa la palabra agaleao según los originales manuscritos en el griego original. La palabra agaleao tiene que ver con brincó, se alegró en gran manera, danzó, gritó, corrió, levantó las manos, exaltó el nombre, se enorgulleció, se sintió feliz, exageradamente contento. ¿Se imagina un Jesús con esas expresiones en un mundo religioso donde todo se juzgaba? Pues sí, señores. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se regocijó en gran manera, agaleao. Gritó, corrió, brincó, se regocijó. Alabado sea el Señor. Yo vi a Satanás caer. Porque cuando el pueblo de Dios obedece a Dios, ¿qué creen? Que los demonios caen. Bendito sea su nombre. Y alguien me dirá: oiga, pero usted me está hablando solamente de Jesús, del Nuevo Testamento. No, yo dije que iba a hablar de Dios y las emociones. Tengo también bastantes textos acerca de Dios y las emociones, pero quiero que vayamos a un texto que a mí me conmueve muchísimo. Vámonos al Antiguo Testamento todos, por favor. Nos vamos a ir al libro de Job, en su capítulo 35. Y vamos a leer el versículo 10. Dice así: y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor? El que da cánticos por las noches. Quiero decirle que hay más textos que nos hablan de que Dios canta. Aún los científicos, en toda su ignorancia, han escuchado que en los cielos hay música. ¿Sabe usted que el Señor nuestro Creador es el que tiene la orquesta más grande del universo? ¿Sabe usted que en el reino de los cielos hay tamboriles, hay arpas, hay pianos, hay instrumentos de cuerda, hay instrumentos de aire? ¿Sabía usted que en los cielos está la orquesta más hermosa? ¿Y sabía usted que los ángeles se regocijan alabando a su Creador, a su Hacedor? Bueno, si no sabía, ya se lo dije, pero lo que hoy estamos demostrando, que el Creador de todas las cosas da cánticos, le gusta cantar, se alegra y se regocija.
Bendito sea su nombre. ¿Qué entonces estamos hablando acerca de las emociones? Mire, que nosotros somos gente creada con emociones. Pero yo quiero decirles una grande realidad. Las emociones que vemos que son, es un impulso de algo que estamos sintiendo, nos impulsa y hacemos una acción con el cuerpo. ¿Sí? Si nosotros vemos que un familiar muere, ¿qué es la emoción primera que vamos a tener? Una emoción de tristeza. Si vemos que alguien está agrediendo a uno de nuestros hijos, ¿qué es la emoción que podemos sentir? Quizás coraje o enojo. Entonces, si Jesucristo, que yo creo que Jesucristo es Dios, si Jesucristo tuvo esas emociones, y si nuestro Padre Celestial tiene sus emociones, Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Entonces también nosotros somos gente con emociones. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que pasa? Ahí va el asunto. ¿Qué es lo que pasa con muchos que no se regocijan en la congregación, que no se regocijan en la vida, que viven tristes o amargados, que viven derrotados, que viven de derrota en derrota? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sencillamente que sus emociones fueron manipuladas. ¿Ya me escuchó? Sus emociones fueron manipuladas. Debemos de tener mucho cuidado porque nuestras emociones pueden ser manipuladas de una manera positiva o de una manera negativa. Pero si nosotros nos descuidamos, créame que nuestras emociones van a ser manipuladas de una manera negativa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que por causa de otra persona vamos a entristecernos. ¿Y qué quiero decirle? Algo muy fuerte. Mayormente los que son religiosos tienen bien confundido lo que es religión, porque del original, la palabra religión, tenemos que traducirla entonces al latín, y de latín la palabra religión significa religare, atar o unir, volver a unir. Eso es solamente religión, pero la religión conlleva algo que se llama liturgia. Y cuando nosotros cuando la gente se sale de la religión, hace más fuerza en la liturgia que en la religión. O sea, le hace más caso a las liturgias que a la religión. La liturgia tiene que ver con el mover en la cultura de X, Y o Z religión. Entonces, dependiendo de la cultura. Hay culturas, yo fui una ocasión a predicar allá a la Caja Chansaya, Chiapas, donde los varones, por cultura, todos tienen el pelo largo. Pues son indígenas, todos tienen el pelo largo y tienen prohibidísimo cortárselo. El gobierno de ese lugar les tiene prohibido porque son como, para que los turistas vean cómo son las raíces de Chiapas, de México, vamos a decirlo así. Entonces, yo me he topado con personas con unas vestimentas que una falda en ese tiempo costaba 5,000 pesos una falda, que usted ve y dice, ay caray. Entonces, hay culturas y desgraciadamente no han entendido que Dios no desculturaliza al ser humano, al contrario, hace que su cultura se aplique con la moral de Dios y se vuelva excelente. Para los que no han entendido esto, se los voy a decir. Hay religiones, mayormente muchas de las asociaciones religiosas, ellos manejan un tipo de liturgia y sus liturgias hacen que la gente, ¿sí? Hay religiones que hacen que la gente se esclavice y que la gente se vuelve esclava en lugar de ser libres. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay personas que le dicen, como a mí al principio, tocaba yo la guitarra, que no te muevas, estás bailando. ¿Cómo puedo ejecutar música? No se puede. Mayormente una persona que toda mi vida, desde el vientre de mi madre, me ha gustado la música. Toda mi vida, desde los 8 años ejecuto guitarra, sé tocar guitarra, batería, bajo, teclado, sé tocar varios instrumentos, me encanta la música, la aplico desde que conocí a Jesucristo. Ahora sí aplico solamente la música en alabanza para mi Dios, pero la música sigue siendo música. Yo me acuerdo que allá por los 90s, entre 90 y 95, una ocasión se me ocurrió, estaba yo tan gozoso que empecé a alabar al Señor y a moverme. Pues no me querían expulsar del movimiento. ¿Por qué? Porque se está moviendo y es que eso es de mundano, está bailando. Dios mío, Dios mío. Hasta que hubo personas que entendieron y hasta que un día el mero supervisor de todo el movimiento invitó a un cantante y empezó a danzar y dice, hermano, el que guste dance. A él sí le creyeron porque era el director de todo el movimiento. Yo era un pastor de una iglesia local. Pero, hermano,
Hay religiones que te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no te muevas así, no te hagas de otro. Y esclavizan a las personas. Y digo, muchas veces yo preferí por eso ir a tocar a las calles, en las campañas de las calles, porque es diferente. Tocar en las calles era diferente. Yo podía tocar y hacer mi guitarra, chillar mi guitarra y moverme y todo. Pero debemos entender algo muy claro. Escúcheme. Nuestras emociones pueden ser controladas. Dice el Señor, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que pasa últimamente con las personas? No saben controlar sus emociones. Si te enojas, el enojo te dura. Y dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol con vuestro enojo. Entonces, estamos viendo nosotros que las personas no saben controlar, no saben utilizar. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Yo no te he puesto, cuando soplé, dice el Señor, cuando no te di espíritu de cobardía. Yo te hice con un espíritu, ¿sí?, de amor. Y te hice con un espíritu de dominio propio. Es que no me puedo controlar, no me puedo controlar. Te pones, no te puedes controlar porque no quieres controlarte. Pero todos podemos controlarnos, porque Dios nos puso un espíritu capaz de dominarnos. Podemos dominar. No me voy a enojar, no voy a hacer esto. No, tenemos un espíritu que podemos controlarnos. Mire, hablando de este punto, las emociones, como acabamos de ver nosotros, son un impulso que induce a la acción. Entonces, cuando tú te dejas manipular las emociones de forma negativa, ¿qué es lo que sucede? Tu cuerpo va a reaccionar de forma negativa. Y esto no es un problema de Dios, ese es un problema muy personal. Si yo me enojo, yo tengo la capacidad de cortar el coraje a la hora que yo quiera. Porque tengo un espíritu de dominio. Es que no me puedo controlar. No te quieres controlar. Es que me da coraje que este muchacho no me hace caso. Tranquila. Sí, el coraje es una emoción, pero contrólate. Yo en una ocasión vi una persona, llevaba un niño pequeñito que apenas hablaba, y los niños son así. El niño le pidió, es que lo pasa al niño por donde hay una juguetería. Los niños son así. El niño se detuvo. Que quería un carrito ahí que estaba. Pues la señora agarró, lo jaloneó que por poco y le desprende el brazo del cuerpo. Lo jaloneó y se lo llevó casi a rastras. Pregunto, ¿cree que no se puede controlar? Por supuesto que se puede controlar. Lo que no quiere es controlarse. O sea, todo lo que a nosotros nos viene, dice la palabra, acerca de las emociones, es un impulso que induce a la acción. La emoción es una reacción de nuestro cuerpo que nos impulsa a actuar de determinada manera. Ahora, si nosotros vemos que algo nos va a hacer enojar, que algo nos va a sacar de control, desde un momento podemos ponerle un hasta aquí. Nosotros tenemos la facultad no de ser dominados, sino de dominar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. No necesito que alguien venga y me domine. Amén. Si no soy león, no soy fiera, yo mismo me puedo controlar, bendito sea el Señor. Controlar. Entonces, hermano, es que hay personas que se enojan por todo. Y acuérdese, hermano, es parte de las emociones, pero lo puedes controlar. Yo no estoy diciendo, hermano, que no te enojes, porque si te dijera, es que no te enojes, si eres cristiano, no debes enojarte. Oiga, si Jesús se enojó, y Él es el fundador del cristianismo. Oye, no te pongas triste, alégrate, no estés triste. Es parte de las emociones que estés triste. Es parte de las emociones que sientas celos. Es parte de las emociones que sientas coraje. Es parte de las emociones que sientas muchas reacciones negativas. Es parte de las emociones, lo que te estoy diciendo, que tú te puedes controlar. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
Haga oración. Pero no, en lugar de que hagas oración, estás afligido, te juntas con otro más afligido, peor que tú. Entonces, un afligido, ¿qué hace con otro afligido? Pues los dos sufren juntos. Bendito sea el Señor. Y luego, fíjese, una de las cosas que estamos viendo nosotros, hay personas que no saben esto, la inducción. ¿Cómo es esto de la inducción? Mire, existe la inducción psicológica. Si usted está triste y usted pone una canción triste, ¿qué es lo que va a suceder? Va a terminar llorando. Y si usted está triste porque su esposo, porque su esposa le hizo algo que a usted no le agradó y pone una canción de desamor, ¿qué es lo que va a suceder? Por eso hay gente que empieza a tomar y terminan volviéndose alcohólicos. Por eso hay gente que empieza a drogarse y terminan siendo drogadictos. Porque hay gente que empieza siendo infiel y termina siendo infiel para toda su vida. Por eso hay personas que reaccionan así, porque debemos de entender que nuestras emociones pueden ser manipuladas y que yo tengo la capacidad de no dejarme manipular mis emociones. Yo. A ver, dígalo conmigo. Yo. No va a decir usted, no, ustedes también. Yo tengo la capacidad de no dejarme manipular mis emociones. Y si algo va a manipular mis emociones, que sea positivamente. Bendito sea su nombre. Ahora, entendamos bien claro, hermano, que una vez que yo tengo la capacidad de controlar el enojo, que tengo la capacidad de controlar el celo, la ira, el coraje, yo tengo la capacidad, hermano. ¿Y por qué Dios me puso la capacidad a mí mismo de controlarme? Porque el Señor nos dice, hermano, que si nosotros no nos llegamos a controlar, podemos cometer pecado. Cuando la mujer se enoja con el marido porque el marido le fue infiel, si no se controla, ¿qué va a hacer? Le va a pagar con la misma moneda. Cuando el hombre no se controla con el enojo, ¿y qué va a hacer? Va a pagar con la misma moneda. Porque el coraje, el enojo, la molestia nos lleva a hacer cosas negativas. Y es lo que debemos nosotros de aprender a cuidar. Por eso, si no se ponga el sol con tu enojo. Fíjese, hermano, una de las cosas que me agrada de la palabra del Señor es que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Si yo ya me enojé con Rubén, o me enojé con Pedro, antes de que acabe el servicio, pues, hermano Rubén, es un abrazo, disculpe, hermano, ¿para qué me voy a mi casa enojado? ¿Qué gano? ¿Sabe lo que gano? Hay una nubecita acá arriba. Hay una nubecita. ¿Usted trae su nubecita también? A ver, hágale así. Esa nubecita tiene más de 3,500 pensamientos. ¿Lo sabía usted? Estoy hablando un poquito de psicología. Esa nubecita tiene... Y esos pensamientos, ¿qué cree? Usted, cuando está enojado con alguien, lo primero que hace es... No, sí. Y cuando se cansa... Entonces, está llenando su mente y de puras cosas negativas. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué el Señor Jesucristo nos recomienda? El que está en Cristo Jesús, las cosas viejas, y que sean todas hechas nuevas. Una de las cosas que afecta mucho las emociones a todas las personas que me están escuchando, sean cristianas, sean de la religión que usted quiera hacer, pero una de las cosas que afecta a todos los seres humanos es el ancla del pasado. Cuando usted trae el ancla del pasado, eso quiere decir que usted no se ha perdonado. Y si usted que me escucha, no se ha perdonado, dudo que crea en el perdón de Dios. Para conocer a Dios necesito conocerme a mí primero. Por eso dije que esta iba a ser polémica, esta prédica para muchos religiosos. Para conocer a Dios necesito conocerme a mí primero. Si yo no me conozco, yo sé que yo necesito de Dios. Entonces voy a buscar de Dios. Y buscar de Dios significa conocerlo. Pero si yo no me conozco, ya no necesito. Este es mi carácter. Yo soy, como dicen muchos, este es mi apellido. Así somos los de mi apellido. No, Señor, no es tu apellido, es tu amargura, es tu tristeza. Es que fuiste manipulado o manipulada negativamente. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Porque las emociones somos gente emotiva. Somos gente llena de emociones.
Mientras estemos respirando, somos gente que estamos llenos de emociones. Debo de tener muchísimo cuidado porque la emoción es una reacción de nuestro cuerpo que nos impulsa a actuar de determinada manera. O sea, tengo que tener cuidado. Por eso le digo que una de las reacciones hermosas que me gusta es del Salmo 103, de David. Esa reacción me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque David se motivaba, automotivaba a sí mismo. Y es lo que les he enseñado. Debemos de automotivarnos para no estar fríos, para no espiritualmente, para no flaquear, para no caer, para no desanimarnos. ¿Cuál es esa automotivación? Que yo me figuro de una manera quizás muy ilustrativa o quizás ingenua para muchos, pero es una manera muy realista en que yo veo a David. David estaba ya tan mal, que en el Salmo 103 nos narra algo bien hermoso. Yo veo a un rey David, quizás quitándose la túnica, que lo hacía ser el rey, el grande, quitándose la túnica, poniéndola en el trono. Despojándose quizás de la corona, y ahí va el trono. Despojándose de lo que él sentía que el rey David poniéndolo en el trono. ¿Y saben lo que hizo David? Lo expresa en el Salmo 103. David se pone de tú a tú con lo que sentía que él era, su trono, su corona, su túnica, su majestad, y le dice: a ver, David, te voy a hablar a ti. Bendice, alma mía, a Jehová. No crean que le estaba diciendo como muchos religiosos: bendice, alma mía, a Jehová. No, Señor, David era demente. David era entusiasta, David era alegre. ¿Cómo fue llamado David? Y aparte, ¿cómo fue llamado David de joven? ¿Cómo leen en Biblia? Tiene que ver con cantor. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? El joven cantor. Bueno, David siguió diciendo, y ahí va el secreto de David, yo lo puedo decir así abiertamente, el secreto de David para inducirse a sí mismo, para motivarse a sí mismo, para que esa acción que estaba tomando tuviera algo positivo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. A ver, alma, a ver, vamos, entiende. ¿Qué cree? Ahora usted lo puede hacer, ahora ya existen los espejos. Dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por si ya se te olvidó, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Te acuerdas cuando estabas tiradote ahí en la cama? Bueno, me estoy hablando a mí. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Qué más sigue? Él es. Yo no sé ustedes, a mí el Señor me ha rescatado de la muerte. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, que no estés ahí todo achicopalado, como avejentada tu alma. No, que te levantes. ¿Sabe? A mí me motiva mucho. Yo tengo 60 y algo. Una ocasión, un amado hermano, que no sé si todavía esté, ya tiene mucho que no lo veo, hermano Fermín García, él me motivó muchísimo, porque yo tenía en ese tiempo aproximadamente unos 30 años, y el hermano Fermín García tenía 82 años, y pasó a testificar y nos dijo a todos: hermanos, hoy decidí levantar una congregación y pastorear, porque él toda su vida fue evangelista. Y yo sé que alguno dirá: oiga, hermano Fermín, si usted ya tiene 82 años, ya está viejo. Yo nomás quiero decirle que Moisés empezó a los 80 años. Aleluya. Y él, allá en Tijuana, rentó una arena de box y lucha, y después ya se la dejaron y hizo una congregación, más de 80 años de edad, y el varón, el Señor lo llamó al pastorado, hermano. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí depende, hermano, de nosotros cómo querramos controlar nuestras emociones. De eso depende. Si yo me dejo inducir negativamente, hermano, pues voy a estar noqueado, voy a estar como que, y puros ayes y puras quejas, hermano. Porque no hemos echado mano de ese espíritu que Dios nos ha dado. ¿Cuál espíritu? De autoridad. Yo se los he dicho, aunque algunos no quieran aceptarlo, se los he dicho: esta boca que Dios nos ha dado tiene autoridad. Si yo digo
no puedo, aunque pueda, no voy a poder. Porque esta boca lo que habla, lo come el cerebro. Y lo que el cerebro, ¿sabe qué? El cerebro luego lanza un impulso a las emociones. Y las emociones luego tienen sus acciones. No, pues no puedo. Fíjense, cuando vemos personas, hermano, que caminan, hermano, así. Hay personas que caminan así. Están en total derrota. En total derrota. Quiero hablarles tantito del lenguaje corporal. Yo veo a las personas, inclusive en las congregaciones, ahí va caminando. Eso no es humildad, hermano. Que el hermano es humilde. Han confundido. La palabra humildad no tiene que ver con la pobreza. La palabra humildad tiene que ver con la sencillez de corazón. Hay personas que caminan así, hermano. Ay, pobre hermano. Y todavía le dicen pobre hermano. Ay, mire, pobrecito sicomoro, pobrecito bugambilia, o pobrecito tayate, como se llama ese otro, pobrecito. O sea, mayormente te ven así, te pobretean. Siendo que el Señor nos ha dicho a nosotros que nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder. Poder que lo tenemos en la boca. No puedes, sí puedo, ¿por qué? ¿Qué quieres que haga? Sí puedo. Bendito sea el Señor. El Señor nos ha prometido bendecirnos, pero mucha gente no ha sido bendecida. ¿Por qué? Porque tienen un carácter y una conducta y un espíritu, ¿sí? Que no echan mano de Él. Por lo tanto, siempre andan de derrota en derrota, cuando el Señor nos ha llamado a andar de triunfo en triunfo. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo, él, siendo una persona preparadísima, siendo una persona, dice, yo estoy acostumbrado a comer en un restaurante, como comer ahí las quesadillas a la orilla de la carretera. Yo estoy acostumbrado, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no tengo problema. Y no crean que lo dijo por pobreza, lo dijo porque él se enojó una vez cuando Pedro, el apóstol, daba una actitud al comer con los judíos, ¿se acuerdan? Y daba otra actitud a comer con los gentiles, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que tuvieron un gran altercado, que no fue cualquier cosa, tuvieron un buen altercado. Pablo le dijo a Pedro, pues ¿qué te pasa? ¿Eso de dónde lo aprendiste? El Señor nos enseñó a ser así de hipócritas, que con unos des una cara y con otros des otra cara. Por supuesto que el Señor no nos enseñó eso. Entonces, hermano, no es porque Pedro quisiera, hermano, es que no tengo ahora dinero para ir a comer allá. No, es que Pablo se comportaba de la misma manera con los que podían y con los que no podían. En otras palabras, Pablo era con todos igual. Amén. Aunque no le vea al Señor, era igual. Mire, una de las cosas a la que quiero yo pasar ahorita, que entendamos que el Espíritu de Dios, hermano, nos ha dado tanta fuerza y tanta autoridad, pero hoy en día se ha confundido lo que es verdaderamente el Espíritu de Dios y se ha manipulado las emociones y se ha querido manipular al Espíritu Santo. Pero bendito el Señor, que no va a haber quien pueda manipular al Espíritu Santo. Mire, le voy a leer un pensamiento de un predicador. Ahorita se me fue el nombre, pero bendito el nombre del Señor y bendecimos la vida de ese varón. Él dio este pensamiento que a mí me parece formidable. Él dijo, el principal ministerio del Espíritu Santo no es emocionar, sino crear en nosotros un carácter similar al de Cristo. ¿A qué quiero llegar? Ahora sí, agárrese porque a algunos no les va a gustar, pero como dicen, palabra de Dios. Algunos quieren manipular al Espíritu Santo, pero solamente son sus problemas emocionales que tienen. Cuando empieza la alabanza en otras congregaciones, aquí no ha pasado eso, gracias a Dios. Aquí aprendemos a ser balanceados. Hay gente, hermano, que empieza a hacer así una cosa que no ha entendido que todo tiene en esta vida tres raíces. Una, puede ser que se esté moviendo por la carne, que pudiera ser lo más seguro. Dos, puede ser que se esté moviendo porque se está endemoniado o endemoniada. Y la tercera, que yo creo que no es, por el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos un Dios de orden. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros nos sirve para tener una moral. A ver, vuelvo a leer el pensamiento de este varón. Que quede bien claro el pensamiento de este varón. Dice, el principal ministerio del Espíritu Santo no es emocionar. Yo me acuerdo que mucho tiempo atrás se manejaba, vas a danzar, es que danzas en tu carne.
Yo entiendo lo que quería decir, porque hoy sí hay mucha danza en la carne. ¿Cuál es esa danza en la carne? La que se sube un grupo de personas y hasta le hacen así, no sé, bailecitos mundanos. Eso es la pura carne, eso no es de Dios. Se suben personas vestidas deshonestamente. Digo deshonesta porque sí, porque el Señor nos ha enseñado que cubramos nuestro cuerpo. Y hoy en día usan unos pantalones todos rotos enseñando sus carnes. Usan unas faldas, unos pantalones, tan pegados al cuerpo que yo creo, no sé cómo se los han de poner con, ¿cómo se llama? Se han de poner primero aceite para que resbale. Entonces, y se suben al altar. Todo eso es deshonesto. Entonces, sigamos viendo. Y aún se ponen a cantar al Señor. Unos se revuelcan. Otros hacen como perro, otros gritan, otros salen como trompo chilladores. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bien dijo este pastor, no es para emocionar. ¿Sabe por qué mucha gente reacciona así? Porque tienen un problema tremendo de desatento, que no les han puesto atención desde niños y lo que quieren es... ¿Qué cosa? Llamar la atención. ¿Y sabe cuál es el error que se ha cometido? Y por eso mucha gente en las congregaciones se ha desanimado. Porque ven a una persona que está... y chivigón, 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 chivirí, chivirí, chivirí. O bla, 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 ble, 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 bli, 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 blo, 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 blu, blu, blu. Eso no son lenguas. Y ya se cree que porque se sacuden, porque se revuelcan o porque dicen chivigón, chivigón, se cree que son los más santos. Mentira, mentira, mentira. Son los más manipulados. Y la manipulación no viene muchas veces por el que dirige. La manipulación viene porque desde niños han tenido la necesidad de atención. Porque nosotros tenemos un espíritu que nos sabe controlar. Un espíritu que podemos controlar. Y cuando el Espíritu Santo de nosotros viene a nosotros, no es para emocionarnos. No. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene hacia nosotros, según el libro de Hechos, es para la sencilla razón darnos autoridad para salir y predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien me preguntó un tiempo atrás, oiga, conferencista, ¿y cómo puedo servir a Dios? Mire, esto es otro tipo de confusión que se ha hecho muchas veces. ¿Cómo puedo servir a Dios? Me puede decir, yo soy líder de aseo, sirvo a Dios. Perdóneme. Yo hago el talento, sirvo a Dios. Perdóneme. Hay una sola manera de servir a Dios. Aunque hacer el talento, ¿sí?, es parte del servicio, pero no es la manera que Dios quiere que le sirvamos. Ahí les va para todos ustedes y los que me están escuchando. La única manera de servir a Dios la vamos a encontrar nosotros en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 16. Y en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 28. Cuando dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Quieres servir a Dios? Predica. ¿Quieres servir a Dios? Anuncia. ¿Quieres servir a Dios? Comparte. Ahora, en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos nos dice, ¿quieres servir a Dios? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas, enseñándoles. O sea, esa es la forma de servir a Dios, no hay otra forma. Es que sí, hermano, sí sirves en el talento, a la obra del Señor. Porque la obra del Señor tiene que crecer de una o de otra forma. Porque dice la palabra del Señor que todos venían, ¿sí?, y traían a los pies de los apóstoles ofrendas, y usted ha leído esa porción bíblica, ¿verdad? Que se hacían diferentes cosas para vender y para que la iglesia siguiera creciendo, para ayudar a las congregaciones a construirse, para ayudar a los enfermos, para ayudar a los necesitados. Esa también sirves a Dios, pero la manera más práctica y la que el Señor mismo nos pide para servirle es predicar el Evangelio. Si tú predicas el Evangelio, estás sirviendo a Dios. ¿Saben de las cosas que me he dado cuenta? El que no predica el Evangelio no sirve a Dios ni dentro ni fuera. Porque servir a Dios es predicar, proclamar. Es que ya le prediqué. Bueno, ahí te va el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo.
Es que ya les prediqué, tú sigue predicando. Ya les di el testimonio de un pastor que 14 años tardó orando para que su esposa se convirtiera, y a los 14 años el Señor ya le había contestado luego, pero su respuesta llegó a los 14 años. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender, hermano, que la gente cuando se revuelca, se sacude, no es el Espíritu Santo. Díganme lo que quieran, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se mueve así. Si usted siente danzar, debe de estar consciente de lo que está haciendo. Pero no son bailes de estos mundanos, es una danza que le sale del corazón por gratitud a su Creador. Si usted siente gritar, ¡aleluya, gloria a Dios!, es una expresión porque alguna palabra que se predicó le llegó, le hizo sentir bendición y usted dijo, ¡gloria a Dios! Si usted desea palmear, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con decencia y en orden, porque nosotros somos gente con emociones. Yo no puedo estar tocando y estar así como momia, petrificado, así no puedo estar así. Si yo empiezo, la música, hermano, me conecta al alma, y aún con la misma guitarra, y los músicos me van a entender, con el mismo teclado, con el instrumento que tú toques, estás ministrando. Por eso es que tenemos que tener cuidado el que ministra. Si yo vengo entristecido, enojado, amargado, si yo vengo pensando solo en pecado y estoy tocando un instrumento, eso es lo que les ministro, pura carne, entiéndalo, eso es lo que se ministra. Tengan cuidado con las emociones. Tu propio esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu yerno, tu suegro, tu gente que te rodea, gente que está en tu propia casa, te puede alterar negativamente tus emociones. ¿Y qué es lo que va a producir en ti? Pues que estés noqueado, que estés frío espiritualmente, que estés apartado de la oración, apartado del ayuno, apartado de los hermanos, y que termine siendo, ahí le va, enemigo de Dios. ¿Por qué dice eso, enemigo de Dios? Porque conozco mucha gente que un día estuvieron en una congregación, pero porque nunca supieron controlar sus emociones, los venció. Y ahora solo piensan negativamente. Es que yo no voy, es que esto, puras quejas. ¿Y sabes por qué hay gente que se queja de todo? Porque nunca controlaron sus emociones. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De ahí emana la vida. Yo debo de saber qué debe de emocionarme y qué no. Y no puedo dejar de emocionarme porque somos gente creada con emociones. Somos gente emotiva. Así que la risa no es del diablo. La risa es de una persona que es feliz. Yo recuerdo que a una persona de por ahí juzgó a mi hija porque se ríe. Es su forma de ser. Todo el tiempo se anda riendo. Si vamos a una fonda, de repente todos voltean porque ya soltó la carcajada. Si vamos a un restaurante, ya se soltó una carcajada. Hace rato estábamos ahí, de repente soltó una carcajada. Así es mi hija. Y yo no me carcajeo, pero donde quiera me ando riendo. ¿Por qué? Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Si tú estás triste, si tú estás así medio amargado, triste, tú puedes controlarlo. Es que yo necesito que las cosas cambien. Espérame. ¿Sabes cuándo es uno de los grandes errores del ser humano? Esperar que la gente cambie. Les voy a decir algo muy fuerte. Y yo sé que los religiosos me van a juzgar. Si yo no me quiero, a ver, repítanlo. Si yo no me quiero, ¿qué creen? No puedo querer a nadie. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Así es que sí. Ahorita yo voy a la calle y se me antoja una soda. Bueno, aquí le dicen refresco. No lo tomo, pero si se me antoja un refresco. Y voy con Rubén y le digo, Rubén, ¿me gusta un refresco? No, yo ahorita no. Ah, bueno, espéreme, yo me voy a tomar mi refresco. Ese es uno de los errores que se ha cometido aún en los matrimonios. Oye, le dice el hombre a la mujer, oye, tengo ganas de ir a comerme un helado al parque, te invito. No, yo no tengo ganas. Ah, ¿no tienes ganas? Pues vamos otro día. No, señor, usted sálgase y váyase al parque a echar su helado. Digan amén. No me gustó eso. Por eso, vuelvo a decirle, si usted no se quiere, a ver, repítalo. Si yo no me quiero, mentira que quiera otro.
Entonces quiéranse. Me voy a controlar por mí. ¿De qué me sirve estar enojado? ¡Ah! ¿Para qué me enojo? ¿A quién le va a hacer daño? Estoy enojado contigo, Pedro. ¿A quién le va a hacer daño? Pues a mí. Porque Pedro de todos modos va a llegar a su casa, se va a echar su cecina ¿con qué? Con guacamole. Y yo acá con mis corajotes. Y como guacamole, ¡ay! Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, somos gente emotiva. No pasemos al emocionalismo. O sea, no exageremos las emociones, porque Dios nos ha dado un espíritu de control, de dominio. ¡Ay! Es que sentí la presencia del Señor. No, tranquilo. Porque si no voy a ir por ti, estás demoniado. Tranquilo. Sientes la presencia del Señor. ¡Alábale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tenemos un dominio propio. ¿Me voy a enojar? Claro, hermano, yo también me he enojado. Pero pues, ya se va a poner el sol. Ya voy y pido perdón. Ya sin problema. Hermano, yo también sé pedir perdón, hermano, cuando cometo un error. Aún a mis hijas les he tenido que pedir perdón cuando cometo un error. ¿Por qué? Porque el Señor me aconseja, no por Él, por mí. Oye, ¿cuánto tiempo vas a durar enojado? Al rato vas a tener problemas en tu cuerpo, porque todo enojo produce un mal. ¿Saben ustedes que la mayor parte de diabéticos es por enojones? ¿Saben ustedes que la mayor parte de personas que tienen problemas en las vías respiratorias es por tristeza? ¿Saben ustedes que muchas personas, siendo mujeres, les amputan por lo general el pecho izquierdo porque se sienten abandonadas aunque vivan con el esposo? Y si yo les citara más reacciones de enfermedades, pero todas son por causa de las emociones. Por eso el Señor dice, regocijaos. Otra vez, regocijaos. Yo les invito a todos ustedes, los que están aquí, los que están detrás de la cámara, alégrense. Se vive una vez aquí. A ver, vean sus manos, vean sus pies. Aunque los tienes chuecos, Pedro, pero tienes los dos. Alabanza al Señor. Eso, así, es lo que quiere decir de nosotros, que sonreamos, Pero tengo problemas. A ver, los problemas por estarse preocupando los va a solucionar. ¿Sabe una cosa? Acá en la nube hay tantas ideas y las bajamos que por eso mucha gente vive amargada, porque ya se está contentando y otra vez se acuerda, pero me hizo Pedro, pero Eliseo el otro día sacó a mi niña, pero el pastor el otro día me echó una piedra, pero y no avanzas. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva criatura es. Dios te dio espíritu de autoridad, de amor y de un dominio propio. Domínate y sé feliz. Y sé feliz de saber que vamos con Cristo Jesús y que el reino nos espera, porque Él ya fue preparada morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Bendiciones.